nombre del libro es Cuando el miedo vino a verme. Nidia, ¿cómo has estado? Hola, Teresita, muy bien, muy contenta, muy feliz de estar aquí, de seguir presentando este libro maravilloso que tiene un mensaje poderoso, creo yo, de reconocer nuestros miedos y de darnos cuenta qué hacemos con él, ¿no? ¿Qué hacemos con él cuando llega? Así De es. repente, de repente decimos, haz las cosas, si tienes miedo, haz las cosas con miedo, pero yo he tenido la oportunidad de reconocer el miedo y creo que en esta forma en que yo veo el miedo no hay manera de caminar con él sin escucharlo, Claro, porque siempre nos va a generar conflictos si no lo escuchamos. así es. Entonces, creo que es lo que plasmé en esta historia para que Claro. todos puedan identificarse con qué hacen con sus miedos. ¿Qué hacemos con nuestros miedos? Claro que sí, eso es algo muy importante porque pues todo mundo los escondemos, ¿verdad? No queremos que nadie se entere de esos miedos. Fíjense amigos que estuve leyendo este libro, hoy en la mañana le comentaba a Nidia, y realmente para mí fue una sorpresa en la manera en la que ella expresa ese miedo, los personajes a los que ella se refiere, y los personajes son el esclavo, el prisionero y el monarca, ¿no es así, Nidia? Y Así bueno, pues es. cuando habla del monarca, se refiere a ella misma y a quien se hace prisionera de ese miedo, pero al miedo lo convierte en esclavo, o sea, es una narración que haces ahí, algo así como un cuento que tienes a todos los lectores así en la expectación de qué es lo que va a pasar, hacia dónde lleva al miedo, por qué lo convierte en esclavo. Pero, ¿cómo es que dijiste, bueno, voy a determinar a estos personajes en estos espacios para, para mostrarles de qué manera estamos tapando ese miedo que sentimos? ¿Cómo nació o desde qué punto nació esta idea de hacer este libro, Nidia? Es lo que primero te quiero preguntar, porque tú debiste Pues haber pasado alguna situación demasiado fuerte y realmente es por eso que dices, bueno, ¿en qué lugar me encuentro? Porque estoy así, ¿qué es lo que me está atormentando? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Quién viene conmigo? ¿Quién se va? O sea, fueron muchas cosas que pasaron en tu mente y bueno, yo así lo comento porque yo creo que mucha gente hemos estado en esa situación de no saber qué hacer, pero queremos tapar ese miedo, que nadie sepa que estoy sufriendo, ¿no? Pero a veces se hacen las cosas como que más grandes y ahí es cuando dices, ay, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucedió en tu vida, Nidia? Si es que quieres comentarnos, si es que quieres compartirnos, porque todo tiene un proceso y este libro pues lo tiene. sí, fíjate que en algún momento de mi vida, pues atravesé por ciertas situaciones que me hicieron sentir pues cierta insuficiencia, ¿no? Cierto temor de que las cosas no funcionaran como lo planteé, sobre todo porque uno plantea una meta, un objetivo y también planteamos el cómo vamos a llegar ahí, aunque a veces este camino no sea precisamente pues el más adecuado. O sea, lo establecemos y lo elegimos porque pensamos que es la mejor forma de sobrellevar cualquier tipo de situación. Pero cuando tú vas en ese camino y te das cuenta que los resultados no están siendo lo que tú estabas esperando, pues te entra esta sensación de frustración, te entra esta idea de fallo, de insuficiencia y evidentemente te das cuenta que tienes miedo, que si no obtienes eso que estableciste, te abandonen o te rechacen o no te valoren o no te reconozcan o no te sientas
que eres eso que en teoría cuando lo alcanzas ibas a ser. Y pues de repente uno dice, bueno, pues ya, no pasa nada, ahí luego lo sigo intentando. Pero lo cierto es que es una reacción para no reconocer y no trabajar todas estas emociones que se hacen presentes. Y aunque se habían superado ciertas cosas en mi vida, yo seguía sintiendo esta sensación de, pues sí, ya lo superé, pero creo que algo no está tan bien como yo quisiera. Y fíjate que la historia no está pensada, o sea, no fue muy pensada, así de, ay, ¿cómo lo plantearé? Sino que tal cual como lo digo en el prólogo, sí. Pues un día cerré mis ojos y me vi literalmente bajar a la parte más oscura de mi inconsciente, a enfrentarme a estos temores y decirles, ok, creo que es hora de que se vayan. Y después dije, esto se tiene que escribir, o sea, no sé qué va a salir, pero se tiene que escribir. Y literal empecé escribiendo así de bajé y no sé qué, y de ahí pues nació todo, o sea, en realidad no lo pensé, no pensé cuántos personajes iban a ser, todo fue fluyendo, fue fluyendo, fue fluyendo. El cuento lo escribí en una semana, y fue muy rápido. Yo quedé sorprendida, dije, oh por Dios, esto es un mensaje divino de que esto tiene que esta claridad que yo tuve para reconocer mis miedos, que no fue fácil, puede ayudarles a otros también a reconocer los suyos. Claro. Sí, porque aquí lo dices claramente y de qué manera es como tú reconoces ese miedo, como tú reconoces que en qué momento llegó y en qué momento quisiste que se fuera. Así que este libro, amigos, tiene 55 páginas, consta de 55 páginas, y vamos a decir de una vez el precio, porque si alguna persona se conecta y quiere comprarlo, pues de una vez, ¿verdad? Este libro tiene un costo de 250 pesos. Se pueden comunicar al 22 21 54 66 55 con la autora de este libro, que es Nidia Luisillo Martínez, que tenemos aquí en pantalla y nos está acompañando, haciéndonos el honor hoy en este espacio. Y bueno, pues también les queremos decir que pueden comunicarse a mi número de celular también, que sería el 22 21 83 98 46, en el caso de que pues estés ocupada o estés saturado tu número telefónico, tu WhatsApp, pues también me pueden llamar al WhatsApp y después te paso los contactos. Entonces, amigos, pues no se pierdan esta oportunidad de poder comprar este libro. ¿Y en qué momento empiezas, Nidia, por la inquietud de ser escritora? Como que las letras siempre me han acompañado, Teresita. Siempre he sido muy expresiva a través de la escritura. Recuerdo que mis papás nunca han sido muy abiertos a expresar lo que sienten. Entonces, pues yo tampoco lo aprendí, pero encontré en la escritura ese medio para poder expresarme. Entonces, pues de repente, cualquier situación, conflicto que tenía yo, sobre todo con mi papá, pues agarraba yo una hoja y me ponía yo a escribirle, ¿no? Esto me hizo sentir así, estoy así, y siempre ha sido una forma de expresión en mí que me ha acompañado durante casi toda mi vida. Y de ahí pues la fui afinando, me gusta la poesía, se me da muy bien versar, ¿no? Me gusta mucho el verso, sí. Los poemas, entonces, de hecho, el cuento está versado, si te das cuenta, sí, tiene cierta rima. Así es. Lo que lo hace también pues bastante atractivo en ese sentido, y es así como de alguna otra manera he utilizado la escritura para manifestar mis sentires, ¿no? Yo de repente digo, voy a escribir algo y ya está, listo, ya hice un poema ahí y ya lo guardo, lo envío, lo comparto, porque no me cuesta mucho trabajo. Lo que sí es que tiene que ser algo emotivo,
que me nazca hacerlo, porque si tú ahorita me dices, oye, pues escríbeme algo así, así, y no lo siento, pues ya no funciona. Claro, sí, sí te entiendo, tienes que sentirlo. Se dice que para escribir algo, como tú que escribiste este libro, como los músicos que escriben sus canciones, pues ya sabes que hay unas canciones muy llegadoras, así les llamamos, ¿verdad? Aquí en México. Entonces te llegan hasta el corazón, pero ¿por qué? Pues porque estás sintiendo ese desamor o ese amor o esa alegría o esa traición, ¿verdad? Entonces ahí es cuando tú empiezas a unir letras con sentimientos, con emociones, con lugares, con colores. Entonces Así ahí es. empieza a ser una gama situaciones tan emocionales que pues les regalas a toda la gente porque al escucharlo pues tú dices tienen rima, este libro tiene una rima, en el caso de los músicos pues tienen también una letra hermosa que va rimando, que va teniendo un tono, una música, un compás. Y bueno, pues así es este mundo, ¿verdad? Este planeta. Todo tiene un ritmo, todo tiene un compás. Y eso es lo que finalmente cuando nosotros lo sacamos a la luz de la gente, empezamos a detectar toda esa maravilla y todo ese regalo, como lo decía, para que también los que te leamos podamos encontrar la solución rápida, porque muchas veces la gente se queda atrapada en meses, en años y en toda su vida. Entonces aquí nos dices claramente cómo en 3 pasos pues te puedes liberar de ese miedo, que ese miedo va a ir arrastrando muchísimas situaciones como enojo, como enfermedades también que podrían llegar. ¿Qué otra cosa les puedes comentar a nuestros amigos que liberarían con esta lectura de este libro? Una de las cosas que el miedo, o la idea que tenemos del miedo, es que el miedo pues nos evita hacer cosas, ¿no? O sea, nos dice, tenemos la idea de que el miedo nos paraliza. Pero yo también me he dado cuenta, Tere, que el miedo también nos hace hacer cosas, nos hace manipular situaciones, nos hace controlar a personas, nos hace mentir, nos hace tener una idea determinada de algo y tratamos de que eso permanezca para que las demás personas no se den cuenta que estamos aterrados y que pues una vez que nosotros aprendemos a liberar el miedo, pues también derribamos todas estas situaciones. Una de las cosas maravillosas que tiene este libro es que luego del cuento, en el que creo que es indudable que no nos sintamos identificados si hemos sentido alguna vez el miedo, en las páginas posteriores vienen dos apartados que son, por un lado, dos terapias para que se trabajen esos miedos. Ok, ya me di cuenta que efectivamente yo también tengo al miedo de prisionero y que soy su esclavo. ¿Y ahora qué hago? Entonces se ofrecen 2 alternativas para que los trabajen. Entonces, a partir de la página 35 están la parte de cómo puedes trabajarte el miedo, qué viene a decirte el miedo y qué hacer con el miedo. En la página 41, por ejemplo, dice, es hora de trabajar tus miedos. Y ahí pues se proponen unos ejercicios para que la gente que ya se identificó como esclava del temor tenga herramientas para trabajarlo. Claro. Y en la página 43 tenemos un acto psicopoético que también ayuda a liberar los miedos. Entonces, es un libro que el cuento te permite reconocer algunos aspectos de ti mismo en tu relación con tus propios temores y que aparte te propone, ahora que ya los reconoces, 2 herramientas para que los trabajes. O sea, que ya no te quedes atrapado ahí y que puedas realmente liberar al miedo y puedas quitar todas estas barreras que indudablemente cuando tenemos miedo ponemos. O sea, podemos decir
que estamos enojados, podemos decir que estamos tristes, pero nos cuesta mucho trabajo decirle a alguien, tengo miedo de perderte, tengo miedo que dejes de amarme, tengo miedo que no me veas, tengo miedo de que te vayas, tengo miedo. O sea, no tenemos esa cultura de poder externar y decir tengo miedo, porque desde muy pequeños hemos aprendido que ser miedoso no es aceptable. Así es. Sí, realmente es algo demasiado complicado y yo sé que existe muchísima gente por idiosincrasia que detiene todas esas emociones. No quiero que me vean llorar, no quiero que me vean sufrir, no quiero que me vean que estoy pasando una situación económica difícil, no quiero que me vean llorar por mi pareja que se fue, o no quiero que me vean, no sé, por muchísimas cosas, ¿no? E incluso las parejas que no son aceptadas porque la pareja de ella o de él tienen todavía una relación y no han terminado. Entonces es el miedo. Y ahí es preciso determinar cuál es el miedo para salir adelante, ¿verdad, Nidia? Así es, así es. Yo creo que todos los miedos, en el libro lo plantea el sabio y lo plantea el miedo también. O sea, el miedo dice, yo vengo de dejarte el mensaje que es, no te estás amando. O sea, yo estoy aquí en tu palacio porque tú no te estás amando. Fíjate qué Entonces, si el fuerte, amor ¿eh? reinara en este lugar, yo no tendría nada que hacer aquí. Pero como has olvidado y has dejado de lado al amor, entonces yo tengo que venir a recordártelo, tengo que venir a recordarte que no te estás amando. Y es ahí entonces cuando nosotros podemos darnos cuenta que si estoy teniendo miedo es porque no me estoy amando, me estoy sintiendo insuficiente, no me estoy sintiendo valorada, no me estoy sintiendo aceptada, no me estoy sintiendo amada, estoy centrada en mis necesidades ególatras y necesito que alguien afuera venga a reconocerme. Entonces el miedo viene a decirnos eso, o sea, ámate, ama, esa es tu función. Y mientras lo estés haciendo, pues todo va a estar bien, pero en el momento en el que tú olvides que eres amor, que tú olvides amarte, que tú olvides amar, entonces el miedo va a llegar. Eso es indudable. De hecho, entonces el ego ¿Sabes? es el que nos hace prisioneros, tanto así, de ese miedo, podría decirse. El ego, que no Así vean. es. Y para ti en sí, ¿qué sería el ego, Nidia? ¿Cómo lo Pues para mí describirías? el ego es como esta construcción que la mente ha hecho basada en todas las necesidades que nos ha hecho creer el mundo, olvidándonos de esta conexión que tenemos con el espíritu, ¿no? En la medida en que nosotros estemos completamente desconectados de nuestra mente amorosa, de la parte espiritual, vamos a tener la necesidad del ego. El ego que nos va a decir, necesitas que tal persona te ame y necesitas hacer tal cosa para ser reconocida y necesitas hacer y ponerte de tapete para que seas necesaria y tú te sientas importante y demás. Y es ahí cuando nosotros ejecutamos estas acciones y hacemos las cosas para que precisamente obtener esos beneficios que son efímeros, que no son garantía de absolutamente nada porque los estamos haciendo desde el miedo de decir, a ver, no me aman, pues voy a hacer esto para que me amen. No me reconocen, pues voy a hacer esto para que me reconozcan. Entonces, el ego es esa vocecita que, no, que nos aleja del amor. Así es. Y bueno, tú mencionaste el espíritu. Fíjate que hemos escuchado esa palabra creo que toda nuestra vida, pero en realidad, si profesamos alguna religión, bueno, pues ahí en la iglesia, en el templo, en el lugar donde vayamos, se habla del espíritu y del alma. Pero mucha gente solamente escucha esa palabra, pero no sabe realmente lo que es el espíritu. Y aquí ya adentrándonos un poco más hacia lo que es
el espíritu y la materia, que nunca pueden estar separados. El espíritu yo lo concibo dentro de lo que es nuestro templo divino, de lo que es nuestro cuerpo. El espíritu es lo que mueve a esa materia, a esta piel, a este rostro, a todo lo que tenemos que podemos palpar. Pero mucha gente dice, pero ¿y el espíritu? Pues yo no sé ni qué es, pero pues dicen que el espíritu, pues yo digo, ajá, el espíritu, ¿no? Pero el espíritu realmente es el que siente. El espíritu es el que conecta con la mente y con el corazón. Y llámese emoción, como quieras llamarle, tristeza, enojo, odio, amor, tranquilidad, todas las emociones que tengamos están siendo sentidas, ¿sí?, por el espíritu. El espíritu es el que conecta con la mente y el corazón, y entonces la mente y el corazón ya es algo que se puede palpar. Por eso siempre que decimos, ay, qué felicidad, y nos tocamos el corazón, ¿no? El pecho, así, ay, qué felicidad. O ay, qué tristeza, es que me enojé con mi novio, ¿no? Y nos estamos tocando el corazón o la cabeza. Ay, no, no, es que no puede ser. ¿Por qué? Porque inmediatamente y automáticamente llevamos las manos a la cabeza y al corazón, porque ahí está el sentimiento que está unificando con el espíritu. Entonces, si nosotros tenemos estas emociones de tristeza o de alegría, sabemos quien lo está sintiendo es el espíritu. Así que cuando nosotros tenemos algo complicado, lo que se enferma primero es el espíritu. Y como tú dices, hay que encontrar la solución para que ese miedo no nos cause dolor, ¿sí?, no nos cause tristeza, no nos cause angustia, porque si no sanamos ese miedo, Nidia, entonces ese miedo va a enfermar a la gente. De ahí empiezan a surgir muchas situaciones de enfermedad y pues algunas empezamos a reconocerlas como el dolor de cabeza, como el dolor en el pecho, como el dolor en las rodillas, porque ese miedo por X situación que haya tenido la gente de no avanzar, ya sea en el trabajo, en el amor, en algún proyecto que tenía, como es caminar, es avanzar en un proyecto, lo primero que empieza a surgir es el dolor en las rodillas o en las piernas, fíjate nada más. Eso es muy interesante, uniendo, ¿verdad? Lo que dices aquí tan importante en tu libro de cuando el miedo vino a verme. No nada más es el miedo, Nidia, no nada más es el ver una emoción, sino el resultado si no lo solucionas, si no lo sanas. Y qué importante lo que tú dices aquí, Nidia, porque en estas páginas en donde das el ejercicio para encontrar, para solucionar ese miedo, es muy importante y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y otra clave muy importante es que el caos está en nuestra mente, ¿verdad? Ese caos existe en nuestra mente, solo ahí, porque si tú te quitaras de ese pensamiento erróneo de tu mente, de ese caos, te darías cuenta que allá afuera todo está normal, no, todo está bien, no existe ningún temor, no existe ninguna angustia, no existe ningún miedo, pero el miedo es el que detecta cada persona. Yo quitaría la pregunta, ¿el miedo yo lo vería como el pecado, ¿no? ¿Sí? El pecado de saber realmente lo que está sucediendo y no le quieres dar solución, o muchas veces no lo entiendes, ¿verdad? Todo esto surge por una situación que arrastramos por parte de la familia, porque así se ha manejado toda la familia, todo el clan, desde los tatarabuelos y más adelante, los bisabuelos, los padres. Y entonces, pues tú adoptas esa
esa, ¿cómo se podría decir? Forma de accionar, ¿sí? Una acción repetitiva, podría decirse, ¿sí? Y entonces lo repites, pero llega así como que te cae el 20 y dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, lo ha hecho toda mi familia, me he comportado y estoy haciendo un patrón de conducta repetitiva y no se vale. Entonces me libero, ¿sí? De ese miedo. Ya no voy a tener al esclavo, como tú lo mencionas, ya no voy a tener a ese monarca va a desaparecer también, porque ya no quiero tener ese miedo y empiezas a jalar a la sabiduría, ¿verdad? Que es la que siempre ha estado ahí, como tú lo mencionas, siempre ha estado ahí, pero como estás repitiendo ese patrón de conducta, te cuesta trabajo. Ay, ¿ahora cómo le hago? Toda tu vida te has manejado así porque has visto cómo tu familia se maneja de esa manera. Y entonces rompes con ese lazo, rompes con ese patrón de conductas y dices, wow, me liberé, ¿verdad? Exactamente, es ahí donde llega la liberación. Y sí, pues efectivamente, así es como de alguna otra manera comparto mi propia experiencia de mi comprensión del miedo y creo que cada uno de nosotros debe encontrar la forma de liberarse de sus miedos porque son limitantes y evidentemente arrastran otras emociones, ¿no? O sea, viene incluida la ira, porque en el momento en el que uno está intentando que no nos vean vulnerables por el miedo y alguien intenta traspasar esta barrera de vulnerabilidad, pues nos enojamos para que se aleje, ¿no? No, no me toques, no me digas, aléjate, qué sé yo, porque pues no queremos que vean esa parte de nosotros que está ahí. Y efectivamente, si nosotros no hacemos algo para trabajarnos este miedo, pues nos acompaña, nos limita, no nos permite ser. Para mí, la parte del espíritu es esta parte del ser, que es inmutable, que no cambia, que lo sabe todo y que evidentemente siempre es benévola, ¿no? Siempre Así. es benévola y que siempre nos va a dictaminar y nos va a guiar hacia el mayor bienestar posible que pueda haber en la medida en que nos permitamos manifestarlo, claro. En la medida en que dejemos de controlar, en la medida en la que dejemos de hacerlo a nuestra manera, ¿no? A la manera del ego. Yo soy lectora de un curso de milagros y el curso de milagros siempre nos dice que la mente del ego y la mente amorosa, que es el canal del espíritu, jamás pueden estar en la misma dirección y no pueden estar de acuerdo. Si nosotros nos dejamos regir por la mente del ego, estamos dejando de lado a la mente amorosa, a la mente del espíritu. Y si nosotros conectamos con la mente amorosa, con la mente del espíritu, entonces estamos soltando al ego. Entonces creo yo que tenemos ese aprendizaje, tenemos que aprender a soltar al ego, dejar el control y empezar a ser un poquito más amorosos con nosotros mismos, con los otros, extender este amor que está dentro nuestro para sentirnos bien, pero pues no lo vamos a poder hacer si ni siquiera sabemos cuántos prisioneros tenemos. Así es, sí, en verdad eso es muy cierto. Ahora, con relación a la escritura, ¿nos tienes algún otro proyecto de poesía? Tengo ahí algún compendio de poesía, pero nada concreto todavía. Tengo también un proyecto por ahí que pienso se haga libro pronto sobre las relaciones, sobre cómo trabajarnos las relaciones. También mucho aprendizaje personal, de transitar por un camino de relaciones en el que
traes un cúmulo de conocimiento y aprendizaje de tu familia, de los medios de comunicación, y que cuando llegas y te relacionas con un otro, pues eso no funciona, ¿no? Claro. Entonces que tienes que transitar con ese otro un camino de autoconocimiento y de reconocimiento para conquistar un espacio común en el que pues no soy yo más que él ni él más que yo, sino somos dos reconociéndonos y aprendiendo el arte del amor. Sí, qué interesante, porque realmente, como tú dices, se encuentran dos mundos, ¿verdad? En ese aspecto encuentras a otra persona y tú dices, bueno, sí, es muy parecido a mí, por eso es que nos encontramos y hubo un mutuo acuerdo y estamos juntos. Pero es muy diferente ya cuando vives con esa persona, cuando empiezas a, a relacionarte más de cerca, más tiempo, y bueno, pues te das cuenta que las cosas no son de color de rosa como te la pintaban, sino que ya empiezan a salir muchísimas tonalidades, muchísimos colores, muchos sonidos, y dices, wow, ¿qué hago con todo esto? Si yo solo quería 3 colores y 5 sonidos, no más, pero encuentras que sale multicolor, ¿no? Y entonces eso va a ser muy interesante, Nidia. Realmente me gusta la manera en la que escribes. Muy sencillo, muy de cuento, muy de princesas. Eso también me gustó, ¿sí? Y bueno, no por esto digo que nada más el libro sea para mujeres, ¿no? También ese libro es de príncipes. Entonces, debemos tener esa humildad y sencillez para darnos cuenta que estamos jugando un papel en esta vida como de princesas y de príncipes y de cómo nos vamos a tratar, de cómo vamos a quitar ese ego, de cómo vamos a jalar el amor, de cómo vamos a amarnos, porque toda esta situación del ego, no, como tú lo decías al inicio, nos está comentando que es el ego, el no querernos, el no amarnos, el no reconocernos. Qué difícil. Y mucha gente se queda mucho tiempo atrapado en eso. Es por eso tanta enfermedad, ¿sí? Enfermedad material y bueno, que esa enfermedad la tienen que checar los médicos alópatas. Y bueno, pues ahorita ya también tenemos a los médicos alternativos, que así les llaman a los terapeutas, y hay un sinfín de maneras para atender todo esto. Los imanes, por ejemplo, ¿no? Los están ocupando para ayudar a la gente a equilibrar también sus emociones. Hay tantas terapias que, bueno, pues si decimos terapias nos vamos a meter en otro tema, ¿verdad? Y ahorita lo importante es saber de qué manera quitarnos ese miedo en 3 pasos, o cuántos pasos nos dirías, Nidia. Pues yo pienso que los pasos pueden ser tantos como queramos verlo, ¿no? Las propuestas terapéuticas que se ponen aquí, pues tienen que ver con 2 o 3 o 4 pasos cada una, pero depende mucho. Yo creo que yo me vi también en esa posición en la que de repente estamos buscando que alguien nos resuelva la vida, cuando en realidad todo parte de querer resolverla nosotros, ¿no? De hacernos responsables de eso que sucede. A veces cuando vamos a ver a un terapeuta, a un coach, a un especialista, a un profesional de la ayuda, pues queremos que él nos resuelva. O sea, arréglame, porque yo no sé qué hice, que estoy mal. Y estamos buscando que nos dé la recetita mágica, que al otro día ya estemos bien y nos sintamos bien y todo empiece a fluir. Pero pues lo cierto es que pues nadie puede sanarnos. Somos los únicos responsables de eso. O sea, las personas que tocan nuestra vida para ayudarnos solamente nos van a dar herramientas y nos van a señalar un camino. Al final del día, quien tiene que dar los pasos y quien tiene que aplicar eso somos nosotros mismos. Y muchas veces ahí es cuando flaqueamos. Ay, lo tengo que hacer yo.
O a veces estamos tan acostumbrados al dolor que decimos inconscientemente, ¿no? Pienso yo, y si me quitas mi dolor, ¿ahora a qué me voy a aferrar? Sí. Entonces, pues mejor me quedo así. Sí la estoy pasando mal, pero no estoy tan mal. Entonces, pues mejor me quedo así. Y por eso muchas personas no se animan a dar esos pasos, porque efectivamente, y tú lo sabrás, no me vas a dejar mentir, no es un camino fácil, es un camino muchas veces doloroso. Claro. Porque te vas dando cuenta, y lo doloroso es, o por lo menos en mi caso, lo doloroso ha sido que me he dado cuenta que he sido yo misma la que he puesto las trampas, en las que yo misma he caído. Evidentemente intenté culpar a todo el mundo, ¿no? Intenté culpar a mi mamá, mi papá, a mi esposo, al mundo, al presidente, a la economía, intenté culpar a todos. Pero lo más doloroso de todo es cuando te das cuenta que eres tú mismo el que puso esas trampas en las que caíste. Esa es la parte que a veces no queremos enfrentar y que no sabemos cuál va a ser el beneficio. Porque te digo, pues sí no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal. Claro. Entonces, pues mejor me quedo así, porque si me quitas esto, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, eso es muy cierto. Entonces, nosotros mismos caemos en la trampa que estamos poniendo sin darnos cuenta, ¿verdad? Así es. Y bueno, mucha gente no lo detecta, Nidia. No, esa es la función del ego. O sea, la función del ego es precisamente aventar la piedra y esconder la mano. Que no nos demos cuenta que somos los responsables del caos de nuestra vida. Y el ego nos dice, no eres tú, eres el otro. O sea, tú eres perfecta, tú eres perfecto. El otro es el que no sabe amar, el otro es el que no supo valorarte. Y pues no lo creemos y lo justificamos y nos aferramos a eso en lugar de decir, yo no dudo que el otro tenga sus detalles, pero ¿cuál es cuál es mi responsabilidad en esta situación, no? Debo de ser responsable de algo, claro. Aunque sea de atraerlo. ¿Por qué atraí a una persona como estas? ¿Qué hay en mí que hizo match con el otro? Entonces, de eso me tengo que hacer responsable para no seguir atrayendo a personas de esta naturaleza. Pero por algo se están atrayendo esas personas, ¿verdad? Esas personas que Así tú estás atrayendo es difícil. Sí, dime. Es difícil reconocerlo, muy difícil reconocerlo, sobre todo cuando tú consideras que eres buena persona, ¿no? Porque dices, yo no le hago daño a nadie, o sea, yo di lo mejor de mí, yo puse de mi dinero, yo di mi tiempo, yo di amor, yo no sé qué, y me pagaron mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo estar atrayendo una persona así si yo soy buena? Pero no nos damos cuenta que a nivel inconsciente estamos intentando con esas acciones obtener un beneficio, y el beneficio que siempre queremos obtener es que nos amen. Entonces yo di dinero porque si no daba dinero me iban a decir, qué mala onda, Nidia no dio dinero. Y entonces yo me iba a sentir, no me van a amar, me van a abandonar, me van a hacer a un lado, entonces mejor doy dinero para que digan, oye, Nidia es bien buena onda porque nos dio lana y mírenla, y yo ya me siento reconocida y pertenezco y demás. Pues necesidades que al final de cuenta, pues a lo mejor están en contra de mis deseos genuinos, que es simplemente, pues no quiero dar dinero porque considero que no, pero pues mi necesidad de amor me obliga a hacer eso. Entonces hay cosas de las que no nos damos cuenta, pero pues yo sí considero que inconscientemente aquello que recibimos es algo que también nos estamos haciendo a nosotros mismos. Si yo estoy recibiendo traición, por ejemplo, es porque inconscientemente quizá estoy traicionando mis sueños, quizá estoy traicionando mis anhelos, me estoy haciendo a un lado para atender a todo mundo y no me doy cuenta. Y que esa traición que me están haciendo es simplemente date cuenta cómo tú misma te estás traicionando a ti misma.
Pues el tiempo se nos está acabando, Nidia, y queremos tenerte en otro programa, porque pues estas cosas así son como de, ay, espérame, le tengo que pensar, tengo que hacer, tengo que trabajar, porque es un trabajo lo que tenemos que hacer con pues, ¿qué se diría? Es un sentimiento, una emoción. Esto es una emoción, ¿sí? El sentimiento que provoca el miedo es la tristeza, ¿verdad? Y otras más que vienen ahí, atando a ese miedo. Pero, ¿qué más les podrías decir ya para despedirnos, Nidia? ¿Qué le quieres decir a nuestro público? Pues en primera instancia agradecerte el espacio. Muchas gracias, Teresita, por abrirme el espacio para presentar este libro. Y bueno, a tu auditorio, que se den la oportunidad de reconocerse. A veces el ego nos impide voltear a ver hacia nosotros y pues a trabajarse los miedos, ¿no? Reconocer que tenemos miedo está bien, pero accionar para liberarlos, esa es la parte importante y es a lo que invita este libro, a que tomemos acciones, a que liberemos y entonces seamos esos monarcas, esas reinas, esos reyes maravillosos de nuestra propia vida. Así es, Nidia. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Ya sabes que es tu espacio y cuando gustes, pues las puertas están abiertas. Fusión Holística TV, un espacio con entrevistas, productos, servicios, personajes y artistas de la farándula holística, desde San Diego, California para el mundo. Fusión Holística TV.